El orden. El orden es el primer componente o aspecto que vamos a estudiar. ¿Con qué se va a relacionar? Bien, el orden, como su palabra lo dice, uno asocia a clasificación, a ordenamiento, ¿sí? Tiene distintos subaspectos. Tiene como subaspecto principal la distribución, esto es la forma en que el texto se organiza. Es un aspecto diferente de otros porque no hace tanto a la medición de letras o partes de letras, es solo en uno de sus subaspectos nada más, sino que en general engloba al texto como un todo. Así yo puedo tener un texto medianamente ordenado o medianamente desordenado. Involucra también la relación que hay entre lo escrito y lo blanco. Podríamos decir que el estudio del orden psicológicamente se asocia a lo siguiente: a la capacidad de organización, a la capacidad de planificación, dentro de lo interpersonal a las modalidades de las relaciones entre las personas, o sea, cómo la persona establece relaciones con el otro, con qué cercanía, con qué distancia. Entonces, es importante, esto lo evaluaremos, por ejemplo, a través de lo que es el análisis de los espacios entre letras, entre palabras y entre líneas. Entonces, como subaspectos del orden tenemos la disposición, que involucra el estudio de los 4 márgenes: el superior, el izquierdo, el derecho y el inferior. Es importante que sepan que para analizar el margen inferior solamente va a poder ser evaluado cuando haya una segunda hoja o escritura en el reverso. En el caso de que el margen inferior llegue hasta casi el borde inferior de la hoja, podemos ver la prolijidad solamente con la que la persona terminó de definir esa última línea. Bien, después otro subaspecto importante, como dijimos, es la distribución, que es cómo el texto está presentado dentro de la página como un todo. Entonces vamos a tener como formas de distribución la legibilidad. ¿Qué es la legibilidad? Que cada letra del texto pueda ser reconocida, que yo pueda leer el texto con facilidad sin tener que estar necesitando de ver qué escribió al lado para poder entender una palabra. O sea, porque si no, esto nos hablaría de semilegibilidad. O sea, en realidad yo tengo que leer el texto sin ninguna dificultad. Vale decir, esto como comentario aparte, que en realidad como grafológicamente, como grafólogos, no debemos leer el contenido del relato o de la redacción hasta tanto haber sometido este escrito a algún tipo de análisis. Obviamente, como estamos empezando, por ahí, bueno, ya podíamos analizar los gestos tipo, ahora le sumamos el orden, pero nunca leer antes. O sea, si yo sé que esta letra la voy a trabajar desde este aspecto, bueno, por lo menos, aunque sea chiquitito, un mínimo análisis tenemos que hacer antes de leerlo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar leyendo el contenido, influenciarnos por lo que la persona dice. Entonces, la realidad es que el idioma de lo grafológico, como cualquier otro idioma, tiene su valor en sí mismo. O sea, yo puedo decir que una persona es sociable porque veo que su letra es inclinada, o que su letra es curva, porque puede cubrir bien un margen derecho. Como verán también, nunca hay que interpretar linealmente. Siempre tenemos que esperar a tener varios signos analizados, por lo menos. Cuando ya lleguemos al final va a tener que ser el requisito de todos, para poder hacer una inferencia concreta, porque yo por ahí puedo ver una letra inclinada a derecha y digo, bueno, se trata de una persona que le gusta relacionarse con los demás, pero resulta que después veo que tiene todos estos tipos derivados del ángulo o trazos finales en diagonal que me hablan de oposicionismo. Entonces, en ese caso, sí, va a relacionarse con los demás, pero ¿de qué manera? No adaptativa, combativa. Entonces ya no va a ser una sociabilidad tan positiva. Pero si yo me quedo solamente con interpretar el signo aislado, puedo inducir a interpretaciones que no son correctas. Bueno, entonces estábamos con este tema de los subaspectos. Las distribuciones pueden ser las legibles, ilegibles, confusa. La distribución es confusa cuando se mezclan partes con partes. Por ejemplo, una jamba de una letra choca con un ampa de la otra, lo que sería un choque entre líneas. Se puede sumar a veces que el texto esté como muy compacto, que sea muy poco aireado, o sea, que haya poco blanco en el escrito, como en ese que tienen en ese escrito que tiene tachaduras. Bien, en el ejemplo que es bueno, bien, donde dice cuestionario prelaboral, van a ver que ahí tiene tachaduras y tienen unas jambas muy desproporcionadas. Bien,
Después otro subaspecto que tienen es el estudio de los blancos. Los blancos implican evaluar los espacios entre letra y letra, que como verán van a ser equivalentes más o menos al ancho de un óvalo de esa letra. Los espacios entre palabra y palabra, que son equivalentes a M's del sujeto. Ahí lo que tenemos que hacer es en esas muestras básicas de 2 líneas en todo el texto buscar circular todas las M's, las medimos y vemos en general entre, si quieren pueden sacar un promedio, pero si más o menos tienen pequeñas diferencias, por ejemplo tienen M's de 6 milímetros de ancho o de 7 milímetros de ancho, ya saben que el espacio entre palabra y palabra va a ser de 6 o 7 milímetros. Si supera 8 o más se considera espaciado, si es 6, 5 para abajo se va a considerar concentrado, si es casi ausente, condensado. Esta misma relación después la hacemos para medir entre línea y línea. Cuando medimos entre línea y línea tomamos la base del renglón y el límite superior del renglón que sigue, de la zona media. O sea, va desde el límite de la zona media del segundo renglón hasta la base del de arriba. Y así, siempre de abajo hacia arriba, medimos al principio del texto, en la mitad del texto y al final del texto. Siempre que evaluamos los espacios tenemos que ver 2 cosas. Primero el módulo, cuál es el espacio y a qué categoría corresponde, si espaciado, concentrado o normal. Y segundo, la regularidad. Si nos encontramos con escrituras en donde por ejemplo tenemos espaciados concentrados, siempre lo que pueden hacer es contabilizar cuántas concentradas, ustedes cuentan en esas líneas de base, cuántas palabras hay concentradas, cuántas condensadas, cuántas espaciadas y cuántas normales, y construyen la interpretación final en base a la que haya predominado. Si tienen 2 con igual tendencia, quiere decir que oscila entre esas 2. Ahora, si ya es mucha la variabilidad y tiene un poco y un poco y un poco, vamos a suponer que hayan medido 15 palabras y de las 15 tengan 5 normales, 5 concentradas y 5 espaciadas, sea esto entre líneas o entre palabras. Después se interpreta obviamente diferente, pero bueno, el nombre es el mismo. Obviamente interpretaremos como espaciamiento irregular entre palabras o espaciamiento irregular entre líneas. Otro subaspecto importante, entonces teníamos la distribución, la disposición que tiene que ver con los márgenes y la proporción. Nosotros partimos de esta base, es el análisis que hay de comparar la medida de altura de las hampas con la del cuerpo. Entonces medimos cuerpo en relación a hampas y cuerpo en relación a jambas. ¿Cómo hacemos? Primero medimos el cuerpo, esto nos va a dar una medida. Por ejemplo, vamos a suponer que mi zona media o central, o el cuerpo de la escritura, mida 2 milímetros. Yo voy hasta el límite de mi zona media, o sea, el techito de la M, de la C, de cualquier letra de zona media, y desde ahí hasta el tope del hampa, por ejemplo, se trate de una L, una B larga, una H, una T, lo que fuera, yo mido qué altura tiene. Entonces, si yo tengo un cuerpo de 2, mi hampa tiene que ser 2 veces y media aproximadamente lo que mide mi zona media. Entonces, para un cuerpo de 2, mi zona de hampas tiene que ser de 5 milímetros más o menos. Obviamente, si hay alguna de 2 o un poquito que exceda, mientras no pase los 3 y no baje los 2, estaría dentro de los límites de normalidad. Y así con las jambas, con la diferencia que tomamos la parte de base de la letra hasta el tope. Igual en los apuntes van a ver cómo realmente se realiza esa medición. Bien, esto me va a permitir ver si la letra es proporcionada en su zona media, en su zona superior, porque a veces hay zonas superior muy destacadas, a veces son las jambas. Bueno, ¿qué equilibrio hay? Las proporciones es importante porque nos dan cuenta de el equilibrio en la apreciación de la realidad y del otro. Cuando hay desproporciones, la persona, por ejemplo, si fuera una desproporción en la zona superior, va a tender a magnificar el área mental y la manera en que concibe las cosas, y así sucesivamente.